Bueno, muchas gracias. Gracias a los chicos de la organización por llevar a cabo el evento. Y bueno, voy a hablar de mónadas y concurrencia, ¿sí? Lo veo a Pablo. Voy a hablar de mónadas y concurrencia. Espero que no sea muy aburrido. Por ahí puse el título mucho tiempo antes y después cuando tuve que empezar a prepararla hace no tantas horas, como que me arrepentí un poco, pero espero que, aparte viendo el nivel de las charlas de ayer, que dejaron la vara muy alta, como que, bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a empezar recordando un poco qué son las mónadas y después vamos a pasar a hablar explícitamente de la concurrencia o cómo podemos tratar la concurrencia o una manera de intentar tratar la concurrencia a través de mónadas, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos ahí es un fragmento de código en algún lenguaje, ¿sí? Que básicamente lo que hace es pide el nombre, imprime en realidad un mensaje preguntando por el nombre, después lee un string y lo guarda en la variable nombre, y después finalmente dice hola nombre. Entonces cuando ejecutamos esto va a decir nombre, uno va a poner Ezequiel y va a decir hola Ezequiel, en mi caso. Si uno piensa este programa, de alguna manera esto es un programa lo que se llama imperativo, ¿no? Lo que está pasando es que hay una secuencia de comandos, ¿sí? Este print, este read y este otro print, y bueno, y después el return de alguna manera, que van llevando el flujo, ¿sí? Es una secuencia de comandos que lleva una especie de flujo. Hace esto, después hace esto, después hace esto, ¿sí? Es imperativo en algún sentido. Ahora, en la programación funcional uno no tiene esto, es como un paradigma que se suele llamar declarativo, ¿sí? Entonces no tiene esta noción de secuenciación, o por lo menos no explícitamente, ¿sí? Incluso muchos lenguajes, este de acá no, pero en realidad sí, llevan un punto y coma al final de cada comando, ¿no? De hecho, en particular, si esto uno lo piensa como un fragmento de Go en principio no tiene los puntos y comas, pero el lexer va a ser el que va a poner los puntos y comas en la gramática, ¿no? ¿Cómo podríamos interpretar esto en la programación funcional? Bueno, la respuesta es usando una mónada, ¿sí? ¿Cómo si queremos hacer esta cuestión imperativa, ¿sí? De secuenciación, podemos capturarlo en la programación funcional? Una respuesta posible es a través de mónadas. ¿Qué es lo que nos va a permitir la mónada? Bueno, capturar una especie de efecto, ¿sí? Que va llevando una secuencia de comandos. Entonces, por ejemplo, este código que tenemos acá lo podemos traducir a este otro código acá, Haskell, ¿sí? Que hace algo parecido. Imprime nombre, va a esperar una línea, va a guardar ese valor en la variable nombre y va a imprimir hola nombre, ¿sí? Y va a retornar finalmente. Lo que está pasando acá es que transformamos o estamos reviendo de alguna manera este código imperativo, una secuencia de comandos, de manera monádica. Tenemos como este comando y después con el resultado de eso, la continuación, va a continuar pidiendo este otro comando y la continuación de ese comando va a guardar el resultado o va a bindear ese resultado en la variable name y va a continuar y va a volver a imprimir algo y va a bindear el resultado, que en este caso no nos interesa porque es simplemente unit, y finalmente va a retornar el nombre, ¿sí? Bueno, y en Haskell hay una clase de tipos que captura estos combinadores que se llama monad, ¿sí? Monad. Básicamente tiene dos operadores, un bind y un return, y lo que hacen es tratar de capturar la esencia de la secuenciación de comandos. Entonces, a través de return lo que vamos a poder transformar es un valor puro en una especie de comando, y a partir del bind lo que vamos a hacer es, dada una computación que devuelve un valor de tipo A y dada una continuación que lo que hace es usar ese tipo A para generar una nueva computación, lo que vamos a retornar es una computación final. Básicamente lo que está haciendo este bind es secuenciando este MA con este MB, ¿sí?
teniendo en cuenta que tiene acceso a la información que dejó el primer comando. Existe una multitud de efectos, y esto es un pantallazo muy general de cómo podemos pensar una mónada, que son, perdón, existe una multitud de efectos que son capturados por las mónadas específicamente. Por ejemplo, estado, ¿sí? Uno piensa variables, puedo agarrar, tengo una celda de memoria, puedo meter un valor o leerlo, bueno, eso lo puedo capturar con una mónada, ¿sí? Mi punto y coma lo que hace es llevar una especie de mónada, ¿sí? Perdón, de estado. Después puedo llevar errores, ¿sí? Puedo llevar continuaciones, que es un poco más difícil de ver, pero de alguna manera ser explícito el resto del programa y uno tener acceso a ese resto del programa y actuar en consecuencia. Había una charla bastante antigua de Guido, que era La venganza del GoTo, de Guido Macchi, en que analiza justamente las continuaciones y, bueno, y cuenta un poco cómo es set jump y long jump en C, que no sé si se sigue viendo, si lo conocen hoy en día, pero de alguna manera reflejan este efecto de continuaciones que podemos capturar con mónadas. O, bueno, la entrada y salida, ¿sí? Imprimir en pantalla o leer del keyboard, como pasa acá, bueno, eso también puede ser capturado mediante una mónada. Entonces, hasta ahí todo bien, la mónada me permite expresar programas que tienen esta especie de sabor imperativo, ¿sí? Ahora uno se puede preguntar cuándo dos programas de este sabor imperativo son iguales, ¿sí? En general, en Haskell uno trabaja con una especie de teoría ecuacional y uno prueba programas, ¿sí? Imagino que en ALP o en estructuras de datos han hecho pruebas de que dos programas de Haskell o un programa de Haskell satisface cierta especificación o probar que dos programas tienen un resultado similar, ¿sí? Ahora, en el contexto de mónadas, ¿cómo probamos que dos computaciones son iguales? Bueno, de alguna manera necesitamos leyes, ¿sí? Esas leyes van a depender de cada mónada. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la mónada de estado, ¿sí? Que tiene una especie de celda donde puedo poner un valor y después leerlo, bueno, voy a tener un axioma que me diga, bueno, si pongo un valor e inmediatamente lo leo, voy a obtener el valor que acabo de poner, ¿sí? Eso es un posible axioma. Pero después, además, hay otros axiomas, otras leyes que van a satisfacer nuestros programas, que son de alguna manera generales, o sea, aplican para todas las mónadas, ¿sí? Para todas estas nociones imperativas. Entonces, por ejemplo, acá, las leyes que vamos a pedir para una mónada que aplican para todos son estas tres. Básicamente, si retornamos un valor, lo transformamos en una computación y después hacemos f, bueno, es básicamente lo mismo que hacer f pasándole el valor que retornaba la computación, ¿sí? O, por ejemplo, si hacemos m y después inmediatamente retornamos el valor que nos dio x, que nos dio evaluar m, bueno, es lo mismo que directamente estar haciendo la computación m. O esta acá, que no la voy a escribir, pero básicamente lo que dice es que podemos asociar los bloques, ¿sí? Podemos asociar los bloques. Intuitivamente esto que estamos haciendo, estas leyes, están capturando ciertos comportamientos que esperaríamos de una especie de punto y coma, ¿sí? Así como el bind captura el punto y coma, bueno, estas leyes capturan de alguna manera comportamiento que uno espera de un punto y coma. Por ejemplo, si ejecutamos m, guardamos el valor en x y lo retornamos, bueno, eso es lo mismo que hacer la computación m. Fíjense que acá no aclaré mucho qué es este igual, ¿sí? Igual, ¿qué es el igual que usamos cuando estamos haciendo una prueba en Alpo? ¿Es el mismo igual que cuando ponemos igual igual en Haskell para testear una igualdad entre valores? Por ejemplo, 4 igual igual 5, ¿sí? Dos enteros, los comparo, eso me da false en Haskell, ¿no? Hay una clase que se llama clase Q, ¿sí? Bueno, acá este igual es ese mismo igual. No es ese mismo igual, ¿no? Es como una especie de igual que está en otro lado. Bueno, eso vamos a volver en un rato, tal vez, si tenemos tiempo. Un punto importante por ahí de cómo vamos a tratar en esta charla, y es parte
de lo que venimos haciendo con Mauro ya hace como 10 años, es ver a una mónada como un monoide, ¿sí? Y vamos a tratar de hacerlo no muy técnico, pero la idea es que cuando estamos usando una mónada, lo que estamos haciendo es haciendo una serie de comandos en secuencia. Por ejemplo, este de acá, como parecido al anterior, imprime nombre, toma un nombre y lo devuelve, ¿sí? Ahora, uno lo puede pensar como una especie de dibujito así, ¿no? Dice, bueno, hago primero esto, después esto, después esto. Una secuencia. Ahora, hay una estructura matemática, una estructura algebraica, que representa exactamente las secuencias. Uno podría debatir sobre si realmente es así o no, pero sí, básicamente el monoide lo que hace es capturar las nociones de secuencia. Una manera de verlo, bueno, es a través de ciertas transformaciones que tienen que ver con los monoides, pero por ahora, créanme, los monoides son una estructura algebraica que captura esta noción de secuencia. Matemáticamente, ¿cómo lo definimos? Bueno, es un conjunto M, ¿sí?, que viene con una operación, producto, ahí no se ve tan claro, pero es un puntito, que va de M por M en M, ¿sí? Entonces es una operación binaria. Y además tiene un elemento distinguido, ¿sí? Un elemento de ese conjunto M, tal vez un matemático hubiera puesto pertenece en vez de 2 puntos, pero básicamente un elemento de ese conjunto, y que satisface determinados axiomas. Bueno, satisface que si hago algún elemento por este elemento distinguido que le llamamos neutro, va a dar el mismo elemento, y si lo hacemos del otro lado también da igual, y podemos asociar, ¿sí? Podemos poner paréntesis como querramos. En realidad acá dice que solo estos paréntesis podemos cambiar, pero después por inducción podemos probar que no importa cómo pongamos los paréntesis, siempre la cuestión evalúa a una... Da igual cómo ponemos los paréntesis, ¿sí? Uno puede probar que la forma normal de una palabra escrita en la teoría de monoides tiene una forma de lista, por ejemplo, ¿sí? Otra manera de decirlo es que el monoide libre sobre un conjunto son las listas. Pero no importa eso. ¿Cómo podemos capturar esto en Haskell? Bueno, básicamente definimos una clase de tipo que se llama monoid, y tiene 2 elementos. Bueno, básicamente decimos, es un tipo, ¿sí? Mismo este M que acá. Además viene con un elemento distinguido, ¿sí? Que acá lo anotamos con este memty de tipo M, y viene con una operación que acá está escrita de manera no currificada, y acá la pasamos currificada, simplemente porque en Haskell tiene por ahí más sentido a escribir las cosas currificadas, ya el lenguaje de alguna manera soporta esto de manera más natural. Y en particular vamos a poder escribir a mapend como con notación infixa, ¿sí? Con los backtick. Entonces eso ya va a ser más cómodo. Si estuviera no currificado, sería más complicado. Entonces hay un eslogan que dice que una mónada es un monoide en la categoría de endofuntores. No es tan así, o sea, porque cuando uno dice eso, bueno, más allá de que acá estamos asumiendo que no estamos explicando nada de categorías, y tal vez mucha gente no sepa que es una categoría de endofuntores. Encima, además, para aquellos que saben lo que es una categoría de endofuntores y lo que es un monoide en una categoría de manera más general, esto no es tan verdad, porque habría que aclarar con respecto a qué estructura. Porque cuando uno dice un monoide, ¿sí?, está hablando de un monoide con lo que se llama con respecto al producto cartesiano, porque acá estamos usando el producto cartesiano. Bueno, no importa, un detalle. Entonces está este eslogan, pero no importa el contenido categórico en esta charla, pero la idea es que uno pueda hacer un paralelismo entre lo que es un monoide y lo que es una mónada, ¿sí? Entonces, bueno, un monoide tiene un tipo, ¿sí? Este asterisco acá es un kind, ¿sí? Es lo que viene después de los tipos, vienen como los términos tipos kind, ¿sí? Es el tipo de los tipos. Lo que estamos diciendo que M es un tipo, ¿sí? Bien primitivo, mientras que una mónada es lo que sería un constructor de tipo, es algo que toma un tipo y devuelve un tipo. Pero bueno, los dos se llama M.
no hay ninguna razón para hacer que se llamen iguales, pero yo lo hice así para que quede más claro. Después tenemos una función mapend. Fíjense que mapend, del lado del monoide, toma el primer valor, el segundo valor y devuelve el resultado. Era el punto ese que vimos en matemática. Fíjense que el bind en una mónada es parecido. Toma una primera computación, una segunda computación, que está medio parametrizada por este A, pero vamos a omitir eso, y devuelve un resultado final, que es el resultado de secuencializar los dos comandos. Entonces ven cómo esto es binario, ¿sí? Y esto también es binario. Toma dos computaciones, y esto también dos computaciones, devuelve una tercera. Finalmente está el mempty, que es un poco distinto. Acá este era un elemento distinguido simplemente del monoide, y esto es una función, ¿sí? Toma una A. Pero así como acá dijimos, bueno, esta flecha A no le damos mucha importancia, ¿sí? Y simplemente pensamos, bueno, es otro elemento, podemos pensar que a esta flecha A tampoco le damos importancia, y es simplemente un elemento. ¿Sí? Entonces, de alguna manera en esta analogía lo que tenemos es que un monoide y una mónada son parecidos, ¿sí? Esto se puede justificar formalmente, usando incluso herramientas de la teoría de categoría, pero viéndolo así de lejos nomás ya se distingue que tienen una estructura parecida, ¿sí? Y no solo los constructores no solo los conjuntos y las funciones tienen una estructura parecida, sino que además las leyes ecuacionales también se corresponden, ¿sí? Yo a veces, algo que voy a hacer mucho durante esta charla, y ya vengo haciendo mucho, es omitir a veces cuando digo mónada, me refiero simplemente a la clase esta, pero uno tendría que pensar que también tiene que satisfacer determinados axiomas, que en un lenguaje como Haskell no podemos expresar, digo, adentro del lenguaje, y esto de nuevo está relacionado con ese problema de la igualdad, ¿sí? Que dijimos que la igualdad esa que estábamos usando de la ley no era la misma que el igual de Haskell, ¿sí? Bueno, en Haskell en principio no podemos representar estas igualdades, pero cuando pensamos en mónada deberíamos considerar instancias que satisfacen ciertos axiomas. Y mucho de esta charla tiene que ver con justamente eso, cuáles son los axiomas que uno espera de una estructura. Y entonces las leyes ecuacionales de monoide y de mónada, y yo acá los puse en el orden inmenso, entonces las leyes de monoide, por ejemplo esta, se equivale con la ley de mónada esta de acá, ¿sí? En la que en uno decimos, bueno, si hacemos el neutro, que sería el return, a la izquierda de la operación, es lo mismo que no hacer nada, ¿sí? Y acá me olvidé una X, ¿sí? Esto debería ser f de X. Y esto parecido, si hago el mempty y el mapend, si estoy básicamente operando los dos, mempty e i, bueno, es lo mismo que hacer i, ¿sí? Hay una correspondencia también entre las leyes. Entonces, esto es lo que le llamamos mónadas como monoides, o lo que podemos llamar mónadas como monoides. Ahora, estuve hablando un montón de mónadas y todavía no hablé nada de concurrencia, y no sé cuánto tiempo pasó, pero ya es evidente que no llego con el tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa con la concurrencia? La mayoría de los lenguajes modernos, ¿sí? Así como vimos ese pedacito de Go que tenía una secuencia de comandos, la mayoría de los lenguajes modernos vienen con una manera de llevar a cabo varias tareas simultáneamente. Y acá estoy siendo un poco laxo, pero la idea es que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Y nos vamos a referir a esto como concurrencia, ¿sí? Y seguramente la mayoría de acá sepa incluso mejor que yo, porque cuando hice la carrera no había tanto de concurrencia y paralelismo, pero hay como una especie de diferencia, ¿no? No es lo mismo pensar que dos tareas se están haciendo al mismo tiempo, ¿sí? o que van tomando turnos, pero que transcurren en el mismo periodo de tiempo, con respecto a decir que efectivamente en un instante de tiempo dos tareas progresan, ¿sí? Entonces un poco la diferencia entre paralelismo y concurrencia. Acá simplemente estamos hablando de concurrencia, esta idea de poder llevar dos tareas a cabo simultáneamente, ¿sí? Que no significa que las dos avanzan al mismo tiempo, no estamos hablando de que tal vez tengan dos procesadores y esté haciendo dos cosas al mismo tiempo, sino simplemente que las tareas se pueden overlapear, ¿sí? En uso de tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este pedacito
un lenguaje moderno que nos permite llevar dos tareas al mismo tiempo. G y H, ¿sí?, se ejecutan concurrentemente. Básicamente lo que hace esto es, bueno, cuando llamamos a F, esto va a lanzar concurrentemente G y va también a ejecutar, a continuar en el flujo de acá con H, ¿sí? Y entonces H y G van a ejecutar concurrentemente, ¿sí? De hecho, Go lo que va a hacer es va a tener una especie de scheduler y internamente va a ir switcheando entre las dos tareas. Hay un par de restricciones, pero básicamente va a ejecutar las dos tareas al mismo tiempo. Los programas entonces ya no se ejecutan solo secuencialmente, ¿sí? No es una lista de comandos. Si bien este Go pareciera que lo ejecuta secuencialmente, en realidad no pasa más lo que pasaba antes, que cuando llegaba el punto y coma, terminaba esa acción y empezaba con la próxima. Ahora lo que está pasando es llego al punto y coma y esta acción va a seguir ejecutando y voy a también tener que seguir ejecutando acá. Y entonces ya no es un solo monoide, no es solo un monoide, no es solo algo secuencial, sino que es algo más complejo el flujo. De hecho, hay ahora como una especie de moda, esta cuestión de lo que sería la concurrencia estructurada, ¿sí? Porque acá tenemos el problema de que este thread sigue por un lado y este por otro, y después no tenemos scope que capture esto. Pero bueno, no importa, ahora vamos a ver que la solución que tenemos comporta bien. Necesitamos alguna forma de operador que represente la ejecución de dos tareas simultáneas, ¿no? ¿Será posible extender las mónadas con un operador que represente esta especie de simultaneidad? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si pensamos a lo que sería una mónada como un monoide, tal vez. Bueno, entonces, la pregunta es, si tengo dos computaciones C1 y C2, ¿sí? Dos computaciones, que son independientes en principio. Esto simplifica bastante el problema, ¿no? Todos los que hayan luchado con data races y qué sé yo, como que, bueno, la condición de independencia no se da, pero en este caso vamos a suponer que son independientes. ¿Qué obtenemos de ejecutar estas dos computaciones juntas? ¿Sí? Bueno, si esto me da un A y esto me da un B, bueno, cuando lo ejecute voy a tener una computación que termina con un par, con el A de la primera y con el B de la segunda. Y de hecho esto se usa, por ejemplo, la mónada de I/O en Haskell tiene una forma de concurrencia en uno de sus paquetes, que básicamente si alguien me da una computación de I/O, para aquellos que no recuerden o no hayan escuchado, I/O es como la mónada de input-output, es básicamente todos los efectos posibles que podemos requerir de la computadora, se capturan de alguna manera en una mónada gigante que es peligrosa de ejecutar, pero que en principio, digamos, la ventaja de Haskell de darnos un sistema de tipos que nos permite saber que las cosas quedan atrapadas ahí en ese I/O, ¿no? Entonces, esta librería nos da una función que nos permite ejecutar estas dos cosas. Entonces, en general nos vamos a enfocar en operadores de este tipo, ¿sí? Tenemos una computación de tipo A, una computación de tipo B, queremos formar una computación que de alguna manera ejecuta de manera concurrente esas dos operaciones y da algo de valor a B como resultado. Entonces, ya no son más esos grafos lineales, ¿sí? Ahora es como que tenemos estas cosas así más, los diamantes. Entonces, nos vamos a referir a estas cosas como merge. Y merge es una palabra bien conveniente porque de alguna manera como que se aleja de lo que sería concurrencia o paralelismo y no tengo que justificarme más sobre si estoy hablando de concurrencia o qué tipo de cosas. Sino simplemente, bueno, queremos un operador de esta manera, bajo esa intuición, pero bueno, es algo nuevo, es un merge. Entonces, no es suficiente tener un operador, ¿sí? No es suficiente tener un operador. Porque dijimos que queríamos razonar sobre los programas, ¿sí? Una de las primeras cosas que hicimos cuando fue introducir una mónada, lo que dijimos, estas son las leyes, ¿sí? Entonces,
Ahora, si nosotros le agregamos un operador como ese, ¿cómo podemos razonar sobre programas, ¿sí?, que tengan ese operador? Las leyes de mónada en principio valdrían, ¿sí? Secuenciar sigue siendo lo mismo, pero ahora además tengo otras maneras de combinar programas. No solo la secuencialización, sino también esta especie de concurrencia, ¿sí?, de merge. Bueno, lo que vamos a hacer es usar a la matemática como fuente de inspiración, lo que decía antes. Si vimos que un monoide de alguna manera captura lo que es una mónada, bueno, vamos a buscar estructuras matemáticas que tengan una especie de operador merge, ¿sí? Si es que existen, podría ser que no existan, pero por suerte existen. Entonces, el primero que vamos a ver es lo que son las álgebras de procesos, ¿sí? Las álgebras de proceso, bueno, ahora voy a contar un poco qué son, pero es una de estas estructuras que son un monoide y que además tienen otra cosa que representa una especie de merging, ¿sí? Y vamos a obtener la definición de mónada de proceso. No lo vamos a hacer nosotros explícitamente, pero les voy a contar más o menos cómo queda. Y lo mismo pasa con monoides concurrentes, ¿sí? Monoides concurrentes son otra estructura matemática. Y la idea es que vamos a de nuevo aplicar este proceso y vamos a obtener una mónada concurrente, ¿sí? Este proceso se llama categorificación, o algunos lo llaman categorificación. En realidad es como una especie de proceso en el cual uno abstrae esta estructura de monoide, la generaliza a una categoría y entonces después la puede aplicar en otras, ¿sí? O sea, como que la abstrae una noción matemática, la lleva a un concepto un poco más abstracto para después aplicarlo en otro lugar, que en particular es la categoría de endofuntores, y obtener una nueva noción. Y de eso de alguna manera nos dice, bueno, si la gente que estaba estudiando estas cosas le pegó más o menos en la estructura, y puede ser que cuando nosotros lo llevamos a otro lado, sigan valiendo las cosas, ¿sí? En principio no hay garantía, pero más o menos qué sucede. Entonces, bueno, acá esto fue como la primera parte de la introducción, vamos a decir, no sé si introducción, pero es como un proceso en que contamos más o menos qué es lo que hacemos, ¿sí? Es realmente, esto es la charla. Después es simplemente aplicar este proceso, lo aplicamos a dos casos y obtenemos extensiones de mónadas con estos operadores, ¿sí? Entonces, de alguna manera, aparte, este álgebra de procesos y este monoide concurrente son dos tareas independientes, así que en este momento podríamos como hacer concurrentemente las continuaciones de las charlas y mostrar una slide de álgebra de procesos, una de monoide concurrente y así, pero no lo vamos a hacer concurrentemente porque sería complicado por ahí para seguir. Si me clono, Alejandro se enoja, ¿verdad? Bueno, las álgebras de procesos son un formalismo, una axiomatización algebraica para describir sistemas, ¿sí? Esto es un área muy holandesa, ¿sí? Todo lo que es álgebra de procesos, ¿sí? Álgebra de procesos y interleaving, merging, todo eso tuvo mucho desarrollo en los 80, 90 por los holandeses, y como pueden ver en los nombres, y básicamente es un sistema que permite expresar sistemas, es un sistema axiomático que nos permite expresar sistemas mediante expresiones algebraicas. Básicamente hay un conjunto básico de átomos que le llamamos como las acciones básicas, y uno puede pensar, bueno, es escribir en la pantalla, es leer de algún lado, es colgar, o sea, son como acciones básicas que la computadora puede hacer, ¿sí? Este es el conjunto A. Y después los procesos en general van a extender estas acciones básicas, ¿sí? Entonces cualquier acción básica es un proceso muy pavo que solo hace eso. Y además van a poder componerse de manera secuencial, ¿sí? Va a ser asociativo, va a tener un proceso que termina exitosamente y no hace más que terminar. Y entonces vemos acá que, bueno, tenemos una secuencialización que es asociativa y una especie de neutro que funciona para esto. Bueno, tenemos un monoide. Y eso significa que
vamos por el buen camino, ¿sí? Por lo menos tiene la estructura de secuencialización. Ahora, ¿tiene el resto? Bueno, la respuesta es que sí, pero esto se hace de manera secuencial, ¿sí? ¿Cómo extendemos esto un poco? ¿Qué hora es? Bueno. Básicamente, una álgebra de procesos básica, ¿sí? Es como la más básica. Lo más básico era esta idea de tener procesos, átomos así, y los podemos combinar. Y además podemos hacer un pasito más, y eso nos da lo que se llama álgebra de procesos básica, ¿sí? Que además de poder secuencializar los procesos, también tenemos un no determinismo, ¿sí? Y no determinismo viene con dos operaciones, viene con esta delta, que es una especie de proceso, ¿sí? Delta es un proceso que lo que hace es deadlock, ¿sí? Como que queda ahí colgado. Y después hay otro combinador que se llama más, que es una especie de no determinismo, ¿sí? Si me das dos procesos, formo un nuevo proceso que se va a comportar como alguno de esos dos procesos, ¿sí? De manera no determinística. Y obviamente esto satisface algunas leyes. Bueno, primero que todo, este más hace como una especie de monoide, ¿sí? Y no solo un monoide con respecto al delta, sino que además es un monoide conmutativo, ¿sí? Porque hacer izquierda o derecha como proceso, pensado como proceso de igual, e incluso muchos agregan esta ecuación que básicamente dice, bueno, comportarte como proceso no determinísticamente dos veces, bueno, desde afuera eso no se puede ver, y entonces es lo mismo que comportarte una vez sola, como vos, como tu propio proceso. Y después por ahí dos que son las más interesantes es cómo distribuyen el no determinismo con respecto a la secuencialización. Entonces dice, bueno, si elijo alguna de estas dos maneras y después me comporto como Z, bueno, es lo mismo que elegir antes y comportarme como alguno de los resultados. Y este otro que es lo que llamamos deadlock, ¿sí? Que dice, bueno, si nos colgamos y después hacemos algo, bueno, nunca voy a llegar a hacer nada, ¿sí? O sea, ya estoy en deadlock, entonces no importa qué haga después del deadlock, porque ya me quedé ahí, ¿sí? Y este sistema se lo conoce como BPA, es una Basic Process Algebra. Y a veces se le agrega el delta, porque no todos consideran las delta. Hay 1000 papers de la gente esta que define variantes de estos sistemas. A veces mismo le ponen el mismo nombre a sistemas diferentes. Bueno, era también otra época. Hay muchos technical reports, entonces ni siquiera es que están explícitamente publicadas estas cosas. No es que había como un consenso general en los 80. Bueno, como dijimos, esta estructura está categorificada por la mónada, ¿sí? Porque dijimos que teníamos un monoide en un álgebra de proceso y que eso era básicamente correspondía con la estructura de mónada. Ahora, para una mónada de procesos básicos, lo que vamos a hacer es categorificar lo que acabamos de ver, ese más y esa delta, ¿sí? Vamos a tratar de transformarlo en algo usable en Haskell. Y bueno, lo que hacemos es transformar este más, que tomaba 2p y devolvía un p, en una función que se llama en+. Y básicamente toma dos computaciones, fíjense que el a es el mismo, y devuelve una computación. Y básicamente esto dice, bueno, dame dos computaciones y comportate como alguna de esas dos computaciones. Genera una nueva computación que se comporta como alguna de las otras dos. Y lo mismo con el delta, tenemos un M0 que transformamos este delta en M0, fíjense que el P se transforma en M, y básicamente va a ser una especie de deadlock. Capturamos esto con una clase de tipos, ¿sí? Se suele llamar Monad Plus. Hay debate sobre los axiomas que debería satisfacer un Monad Plus, pero bueno, nosotros elegimos algunos en esta charla en particular, en otras charlas hemos elegido otras. Bueno, necesitamos categorificar las leyes que vimos recién. Entonces, por ejemplo, si tomamos la ley de conmutatividad, ¿cómo la pasamos a Haskell? Bueno, es fácil. La realidad es que reemplazamos el más por en plus y listo. Lo único que hay que tener cuidado es que los tipos tengan sentido, ¿sí? Hay como un juego con los tipos que hay que tener un poco más de cuidado. Pero fuera de eso es relativamente sencillo. Y lo podemos hacer y obtenemos todas las leyes. Bárbaro, ya clasificamos lo que sería una mónada de procesos básica. Hay ejemplos, no muchísimos, y como estamos cortos de tiempo no voy a detallar
mucho más, pero por ejemplo los conjuntos pensados como mónada, hay una manera de pensarlo, bueno, esos son un ejemplo, pero que además satisface otros axiomas. Después, las continuaciones sobre un semirretículo, si tenemos de conjunto respuesta a un semirretículo con unidad, bueno, las continuaciones también tienen esa estructura. Y finalmente, una manera que es más interesante, pero no hace falta detallar, es una manera que alguien me da un conjunto de acciones básicas y construimos una mónada que satisface, que es instancia de monad plus además, y que además satisface los axiomas que vimos recién. Entonces, nada, no importa cómo funciona, pero hay un método que nos permite crear nuevas instancias. Álgebra de procesos, bueno, esto es una extensión más, recién vimos el álgebra de procesos básica. Bueno, esto es un álgebra de procesos ya en serio, sin el básica. Entonces, ¿qué es lo que tiene un álgebra de procesos? Y acá es lo interesante. Bueno, tiene un operador que ejecuta concurrentemente dos procesos. Entonces, agarra dos procesos, lo ejecuta concurrentemente. En principio, se le llama merge. Y después tiene otro operador más que se llama left merge. Y en esto no quiero entrar en mucho detalle por qué hay dos operadores de merge y no simplemente uno solo. Y esto fue un problema abierto por un tiempo que decía, bueno, si tuviera un solo merge, ¿puedo encontrar unos axiomas que se comporten como quiero? Con la intuición de merge que tengo. Bueno, la respuesta fue que no, y un truco es usando este left merge. ¿Sí? Entonces, básicamente, uno tiene dos operaciones. Una que agarra dos procesos y se comporta de manera concurrente como estos dos procesos, y otra que se comporta como estos dos procesos de manera concurrente, excepto que el primer paso sí o sí lo da con el primer proceso. El left merge es como un merge, pero que te asegura que el próximo paso inmediato, el primer paso que va a hacer esta computadora, esta computación, va a ser del proceso izquierdo. ¿Sí? Y usando este truco y el hecho de que hay acciones básicas, uno puede modelizar lo que es el merging. Bueno, este sistema se llama PA delta, produce álgebra delta. Bueno, si uno agarra y quiere categorificar esto, básicamente dice, bueno, antes teníamos un conjunto A, ¿sí? De acciones. Bueno, ahora esto lo categorificamos mediante la clase funtor, ¿sí? Entonces, un conjunto pasa a ser un funtor y la inclusión esta a través de una transformación así. ¿Sí? Uno puede pensar la inclusión como que va de A en P, bueno, esto va de este funtor at en M. ¿Sí? Y bueno, uno lo puede capturar en una clase. Bueno, sigue con el proceso de categorificación y obtiene básicamente esto, lo que es una mónada de procesos. Y bueno, es una mónada de procesos básicas que además viene con un conjunto de acciones. Puedo incluir ese conjunto de acciones y además viene con dos operadores que se comportan como merge y merge L. Y los axiomas, ¿de dónde los saco? Bueno, traduzco los axiomas anteriores, los traduzco acá y voilà, conseguí la estructura que quería. Podemos capturar todo esto en una clase de tipos. Esto fue una versión, acá hay algunos ejemplos, pero el principal problema es que hay pocos ejemplos y que el operador de merge depende del no determinismo. Y esto es algo que por ahí pasó rápido, pero de alguna manera el merge lo que hace es reducir usando el no determinismo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, básicamente lo que digo es, si yo quiero ejecutar dos cosas al mismo tiempo, lo que hago es, hago la combinación no determinística de todas las maneras posibles de hacer el interleaving, ¿sí? Es decir, de ir saltando de proceso en proceso, ¿sí? O no, o seguir dos pasos con el mismo y después saltar al otro. Hago todas las combinaciones posibles. Lo que hice fue reducir el interleaving, o lo que sería el merge, al no determinismo. Esto es un truco que aparece una y otra vez en lo que es la literatura de álgebras, de procesos. Ahora, uno puede pensar, bueno, si yo no quiero, y esta es como la parte final de la charla, si uno no quiere reducir el merging al no determinismo, bueno, no pidamos no determinismo. O sea, nuestro problema fue que originalmente lo primero que hicimos fue decir, bueno, supongamos que tenemos un más e hicimos toda una serie de cosas y bueno, si ya tenés el más,
uno se ve tentado a reducirlo al no determinismo. Entonces, lo que uno puede decir es no pedir determinismo, simplemente tener dos estructuras de monoide, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los axiomas que uno esperaría de esto? Bueno, hay uno que es obvio, que básicamente es obvio porque es como lo natural, dice, bueno, una operación distribuye sobre la otra. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, Ekman-Hilton, y Hilton, o el argumento de Ekman-Hilton, nos dice que en realidad no tengo dos monoides. Si yo tengo un conjunto M con dos estructuras monoides y satisface esta ley, bueno, en realidad no tengo dos monoides. Tengo un solo monoide y además es conmutativo. ¿Sí? Lo primero que hacemos es podemos probar que las dos unidades coinciden y después una vez que tenemos las dos unidades, bueno, hacemos algunos trucos, qué sé yo, y probamos que hacer A y después B es lo mismo que hacer B mergeado con A, ¿sí? Todo usando este axioma y los de monoide. Y después eso es lo mismo que hacer B seguido de A. Entonces esto lo que me dice que hacer A seguido de B es lo mismo que hacer B y A al mismo tiempo y es lo mismo que hacer B seguido de A. Bueno, esto claramente no satisface lo que uno piensa de una secuencialidad. O sea, este argumento es de alguna manera arruina todo nuestro plan y decir, bueno, no, vamos a agregar esta distribución. O sea, no hay manera, porque la secuenciación me queda conmutativa y eso no tiene sentido. Si hago A y después B, no es lo mismo que hacer B y después A en un programa imperativo, ¿sí? Entonces, lo bueno es que Howard, hace no tanto, ahora 10 años, se puso a pensar en una estructura algebraica que capture varios ejemplos diversos de concurrencia. Y lo bueno es que Howard y sus colaboradores tuvieron una idea. Este es el mismo Howard que comentaban ayer de la lógica de Howard, ¿verdad? Es el mismo de ahí. Y es el mismo que creó Quicksort, que probablemente todos lo conozcan, el algoritmo. Es siempre el mismo Howard. La idea principal es pedir, bueno, si yo tengo un monoide con dos estructuras, tengo un conjunto con dos estructuras de monoide, pedirle igualdad me colapsa todo, bueno, no pidamos la igualdad, pidamos algo más laxo. ¿Y qué es más laxo que la igualdad? Bueno, ser menor o igual, ¿sí? Es como una igualdad, pero menos. Y entonces, básicamente, da unas definiciones y lo importante es que define lo que es un monoide concurrente. Un monoide concurrente es un conjunto que tiene dos estructuras de monoide y además las unidades coinciden y en vez de tener la ley de distribución con un igual, dice no, además tengo una estructura de orden y la ley que se satisface es con un menor igual, ¿sí? Y esto de alguna manera soluciona el problema. El argumento de Ekman-Hilton ya no vale porque los iguales que usábamos antes dejan de ser reversibles y entonces no podemos pensar que A seguido de B es igual a B seguido de A y de alguna manera esto resuelve el problema. Hay un par de ejemplos, no voy a entrar en detalle, pero las trazas, ¿sí? Las trazas que de alguna manera llevan cómo va ejecutando el programa son un modelo y el otro modelo importante es este de acá, que es básicamente una especie de, si uno piensa a sigma como una especie de condiciones, entonces partes de sigma como una especie, bueno, o las funciones monótonas así, van a tener una estructura de monoide concurrente y uno puede pensar que esto de acá son una especie de transformación, de transformador de precondiciones, ¿sí? Parecido a lo que uno hace en WP cálculos y eso. Después hay una serie de cuestiones que se vuelven ya muy técnicas, pero por ahí lo importante es decir que necesitamos, así como dijimos, bueno, ahora los monoides vienen con un menor igual, nosotros necesitamos nuestra estructura de mónada tenga un menor igual. Y ahí lo que hace falta es dar una noción de lo que sería un funtor ordenado. Hay definiciones matemáticas y eso se puede modelizar. El único problema es que pasa algo parecido como pasa con la igualdad, ¿sí? Así como la igualdad, esa igualdad de la mónada, no era la igualdad que uno usa en Haskell,
acá, de alguna manera, esta igualdad, si uno propone una igualdad así, y decir, bueno, un funtor es ordenado si dado dos elementos de FA, puedo decir si es menor o igual o no, esta especie de definición lo que hace es que este orden sea de alguna manera decidible, porque si instancio esto, porque tengo un programa que me da dos f de a y devuelve un booleano, y entonces de alguna manera se vuelve problemático, ¿sí? Entonces, uno en realidad no necesita modelizar el orden adentro del lenguaje. Pasa como la igualdad, uno no la modeliza, o por lo menos no en este lenguaje, no en Haskell. Por ahí si uno se va a Agda o a Coq o a F-star, si uno se va a otro lenguaje, de alguna manera va a poder llevar esto, pero a otro nivel, ¿sí? Bueno, finalmente hay algunos requerimientos extra de cómo transformar los monoides concurrentes en mónadas. Una de las cosas es, bueno, usamos, por una cuestión técnica, vamos a usar esta clase monoidal que nos dice, bueno, es básicamente la clase del merge, ¿no? Este es el merge, da dos computaciones, genera la computación combinación y además tiene una especie de computación básica que satisface ciertos axiomas que son los de monoides, ¿sí? Esto es como una especie de paréntesis de tú. Entonces, con esta definición de funtor ordenado, uno puede volver y decir lo que es un monoide ordenado, una mónada ordenada. Es básicamente una mónada que además tiene un menor igual y que es compatible el bind con ese menor igual. No vamos a dar los axiomas. Y también podemos decir lo mismo de un funtor monoidal. Un funtor monoidal ordenado, ¿sí? Un funtor monoidal era esto que acabamos de introducir acá, muy rápido y que no se entiende. Un funtor monoidal ordenado es como el funtor ese monoidal que no entendemos y además satisface cierta ley que habla de la compatibilidad del orden con respecto al operador de merge. ¿Sí? Finalmente, dadas todas estas cuestiones técnicas, uno deriva efectivamente lo que es una mónada concurrente y es básicamente una mónada monoidal ordenada, que es lo que definimos antes, tal que el return y el unit coinciden y además tengo la desigualdad, ¿sí? Tengo que hacer bind, o sea, ejecutar primero estas dos cosas haciendo merge y después estas dos cosas, proceso de F y G, es lo mismo que primero ejecutar que ejecutar al mismo tiempo B seguido de F y W seguido de G. Fíjense que lo que hicimos fue intercambiar este W por el F y de alguna manera de este lado me quedó B, F y W, G. ¿Sí? Es un truco medio combinatorio que termina pasando. Que es lo que justifica el argumento de Ekman-Hilton también. Bueno, dado todo esto, uno obtiene al final una noción de mónada concurrente. Entonces uno agarró la noción de monoide concurrente y llegó a una noción de mónada concurrente y supongamos que es algo hasta acá y además si quisiéramos internalizar esto, no hace falta, tenemos que pedir los axiomas, ¿sí? Ejemplos. Bueno, primer ejemplo que toda mónada conmutativa es concurrente si uno toma un orden trivial y esto no se va a entender nada, así que lo paso rápido. Después, si uno tiene un monoide ordenado, uno puede transformarlo en una mónada, si uno tiene un monoide concurrente, uno lo puede transformar en una mónada concurrente, ¿sí? Y algo parecido pasaba con las mónadas, no lo dije, pero si uno tiene un monoide, lo puede transformar en una mónada, ¿sí? Bueno, este es el resultado análogo. Y finalmente hay una pregunta que es la que estamos trabajando ahora, algún alumno del SC, que básicamente si uno tiene dos estructuras monádicas en cierta mónada, una con max y una con plus, puede ser que esta estructura sea una mónada concurrente y eso es algo que estamos empezando a revisar ahora. Las conclusiones, que es lo importante. Bueno, lo que vimos fue que las mónadas capturan una noción de ejecución secuencial, además que pueden ser entendidas por un proceso de categorificación desde los monoides, ¿sí? Esta analogía entre monoide y mónada. Que si queremos extender las mónadas con merging, lo que podemos hacer es revisar estructuras algebraicas que tengan merging,
Y después lo último que hicimos fue analizar dos posibles de estas estructuras algebraicas que tienen merging y ver cómo quedan las estructuras monádicas. Mi conclusión es que la semántica denotacional de los operadores de merge es difícil. Ahí no se ve evidentemente de todas las slides, pero es el resultado de alguna manera del trabajo. Y que la concurrencia tiene un sabor inherentemente operacional, esta idea de hacer dos cosas al mismo tiempo, que a veces la semántica denotacional no puede capturar de manera tan sencilla. Bueno, muchas gracias. Pero sí, buena observación. Pasó todo muy rápido, pero la diferencia es que aquí, no, lo que pasa es que no solo cambia el orden de las cosas, sino que además el asterisco que estaba adentro pasa a estar afuera y este que estaba afuera pasa a estar adentro. Y eso hace que no puedas volver a aplicarlo, digamos. Es básicamente, ese es el truco, digamos. Este intercambio de los operadores evita que uno vuelva a aplicarlo y por ende no reduce en Ekman-Hilton. Sí. Sí, eso es así. Va solo hacia un lado. Hay un diagrama, bueno, ¿dónde estamos? Hay un diagrama típico, acá. Hay un diagrama típico que tiene que ver con la interpretación y uno en realidad cuando pone estos axiomas lo que quiere es que esta igualdad de alguna manera capture las mismas nociones de igualdad que otras igualdades que tienen que ver con lo que sería bisimulación y qué sé yo. Y básicamente la otra igualdad, o sea, dando vuelta a esto, este por, rompe ciertos modelos, entonces por eso no lo agregan. Tiene que ver con eso. Pero sí, y la idea es que uno puede decidir antes, sí, pero si uno estuviera decidiendo después, como que se adelantó, y entonces no, en realidad no es. Tiene que ver también con la interpretación del más, pero sí. No se rompe nada, pero lo que no puedo hacer es de alguna manera razonar sobre el programa. Lo que digo es, tengo dos estructuras, ¿sí? el merging y la secuenciación. Puedo escribir programas ahora haciendo cosas concurrentes y cosas imperativas. Ahora, en el momento que los mezclo, dejo de poder de alguna manera razonar y obtener, digamos, resultados. No estoy capturando exactamente lo que está pasando. Es como si agarro en los axiomas de monoide y tiro, no sé, el neutro con respecto al E. Lo puedo hacer, digamos, es una estructura algebraica básica, válida, pero de alguna manera no me da la suficiente información después para poder razonar sobre el programa. La intuición de ese orden depende mucho del modelo, en realidad diría, pero si uno ve los modelos de trazas, que por ahí son el más obvio, esa inclusión es básicamente lo que me está diciendo, este programa puede ser algo así como simulado por este otro. Una cosa así. O sea, este programa tiene más comportamientos que este otro. Es como una medida de los comportamientos, una cosa así.